Hoy vamos a estudiar una parábola, vamos a ver qué tan conocida es. La parábola de la oveja perdida. Levanten su mano si la conocen, la he escuchado. Ajá. Ok, unos sí, unos no. Muy bien. No se preocupe que aquí si ya la conoce, vamos a recordarla. Y si no la conoce, bueno, aquí la aprendemos juntos, ¿le parece? Amén. ¿Sabe que mientras yo revisaba esta parábola, venían dos recuerdos a mi mente? Venían dos recuerdos. Número uno, el primero, cuando estaba pequeño. Estábamos pequeños, el Señor permitió, mis hermanos, yo, que pudiésemos ver una serie que se llamaba El Desván del Tío Iván. Y dentro de esta serie, que hace unos cuantos años no se conseguía YouTube, Netflix como hay ahorita, eran como que escaso y más el contenido cristiano, había un extracto que se llamaba, se me fue el sermón, aquí está, había un extracto que se llamaba Pompón la oveja. Pompón la oveja. Este extracto estaba basado en esta parábola de la oveja perdida. Para resumírselo un poco, si usted es padre y tiene hijos y se lo quiere mostrar, en YouTube la puede buscar, Pompón la oveja, lo va a encontrar, recomiendo que se las enseñe. Yo a esta altura de edad aún la recuerdo y el Señor sabe por qué en ese momento la vi. Trata sobre una oveja pequeña que está en un redil junto a su pastor y esta oveja era media desobediente, era medio rebelde. Y Bombón iba y se iba alejando del rebaño, del redil. Y el pastor le llamaba, Bombón, ven, si te alejas te pesará. Y Bombón regresaba. Pero un día Bombón fue muy rebelde y se alejó. Y aunque el pastor le llamó, no le escuchó, se desorientó, se perdió. El pastor regresa al redil y empieza a contar cada oveja. Se dio cuenta que faltaba Pompón. Pompón, ¿dónde está? Dejó a las ovejas y fue corriendo buscando a Pompón. Pompón, saltando, se desorientó, se perdió, se hizo de noche una tormenta. Pompón asustada, no sabía qué hacer, se cayó por un barranco, quedó por unos espinos, llorando, desesperada a su pastor, auxilio, auxilio, en lenguaje oveja obviamente. Y el pastor desesperado salió buscando a Pompón. Pompón, ¿dónde está? Pompón, ¿dónde está? Hasta que por allá la encontró en los matorrales. La agarró, la levantó, la cargó sobre sus hombros y se la llevó. Y sintió un gozo. Y la oveja otra vez volvió al redil. Y Pompón aprendió que no puede alejarse de la voz de su pastor. Yo recuerdo esa dramatización como un niño. Yo, oye, qué bonito, Pompón se perdió. Lloraba como un niño. Yo, Pompón, ¿dónde estás? Te perdiste, Pompón. Y el segundo recuerdo que traía a mi mente era mi tiempo como Pompón. Mi tiempo perdido sin el Señor. Mi tiempo donde en mi propia humanidad me desorienté y me fui, alejado del Señor. Y el Señor permitió muchas cosas, escuchar su voz. Oscar, ¿dónde estás? Oscar, ¿dónde estás? Y poco a poco me fue atrayendo y me volvió a su redil. El Señor me rescató. Yo sé que como yo, la hermana Ángela también contó del día en que conoció al Señor, ¿cuántos de nosotros fuimos Pompón alguna vez? En algún momento nos descarriamos, nos perdimos y escuchamos la voz del pastor que nos dijo, ven, ven. Y hoy nos permite estar aquí juntos reunidos en su redil, junto con las 99 ovejas, alabándole y exaltándole. Amén. Entonces, bueno, pensando en esta pequeña ilustración que abre lo que es el estudio de hoy, yo le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Lucas 15, del 1 al 7. Cuando lo tengan, fuerte también para leerlo juntos. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús,
les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola de la oveja perdida aparece, aparte en Lucas, también aparece en Mateo, cada una con un enfoque distinto. Pero sin perder el tiempo vamos a revisar qué está pasando aquí. El capítulo 15 de Lucas se abre presentando una escena de gran contraste. Dos grupos se acercan a Jesús. El primer grupo, ¿cuál es? Se acercan los publicanos y los pecadores para oírle. ¿Lo vemos? ¿Usted sabe lo que es un publicano? Vamos a explicarle. Los publicanos en esos tiempos eran recaudadores de impuestos judíos, eran personas judías recaudadoras de impuestos que servían al Imperio Romano. El Imperio Romano en ese tiempo tenía sitiada al pueblo de Israel, los tenían esclavizados, vamos a decirlo de cierta forma. Y estos publicanos se encontraban cobrando el impuesto a sus hermanos para dárselo al Imperio Romano. Desde el punto de vista de otros judíos, esto era un tipo ¿cómo decirlo?, de traición, esa es la palabra. Porque tú eres mi hermano, pero me estás cobrando para dárselo a nuestros opresores. Entonces, desde el punto de vista de los judíos, era mal visto ser publicano. Pero también desde el punto de vista de los romanos veían a los judíos como perros, como personas de poco valor. Es decir, que también los romanos, que era con quienes ellos trabajaban, también lo desechaban, también lo rechazaban. Entonces, estas eran personas prácticamente solitarias, que eran conocidos por ser también codiciosos, ladrones, porque robaban de más, y aparte de eso, también eran rechazados por los romanos, es decir, eran personas que para ese momento todo el mundo los rechazaba. Y estos pecadores que también menciona que se acercaban a Jesús, eran aquellos que no vivían según las normas que los fariseos habían establecido. Normalmente eran personas marginadas que buscaban redención. Dentro de estos pecadores también estaban personas que tenían alguna condición física, mancos, cojos, ciegos, personas que eran rechazadas por la sociedad. Entonces, estas personas, los publicanos, los pecadores, todos los que correspondían a este grupo, se acercaban a Jesús con una intención. ¿Qué dice que hacían ellos? Ayúdenme allí, ¿qué dice la lectura? ¿Para qué? Para oírle. Estas personas se acercaban con una motivación. Queremos escuchar lo que dice este maestro. Por otro lado, tenemos a otro grupo que también se acercaba a Jesús. Lo dice el versículo 2. Los fariseos y los escribas. Ellos eran los líderes religiosos de ese momento, eran los intérpretes de la ley. Y ellos eran los que se encargaban de interpretar lo que decían los profetas, lo que decía la Torá, lo que decía, y decir, esto significa esto debe ser así. Pero ellos no se acercaban con la misma intención que se acercaban los publicanos y los pecadores, sino que estos se acercaban murmurando. Es decir, su intención no era oírle, sino más bien acusarle a Jesús. ¿Cuál era la queja? Específicamente esta. A los pecadores recibe y con ellos come. Nosotros diremos, bueno, pero ¿qué tal pecado es eso? Que tú te sientes en una mesa y comas con esas personas, no tiene gran pecado. Pero hay que entender un poco lo que era la cultura judía del primer siglo en cuanto a lo que era el compartir los alimentos en la mesa con otras personas. Esto pasaba más allá de ser un acto meramente nutricional. No solamente era para alimentarse de algo, sino que era un acto de comunión, de aceptación, de lealtad, de identidad. Comer con alguien, y más de manera pública, era mostrar que yo te acepto, yo te recibo, puedo recibirte, no te voy a rechazar. Mientras que para los judíos, mejor dicho, los fariseos, que ellos habían establecido normas que iban más allá de las normas dadas a Dios, al pueblo de Dios, a Moisés, la ley y los profetas, ellos establecieron unas normas que se llamaban la halajá, o eran leyes orales creadas por ellos mismos, distintas a la ley de Moisés. Para ellos, para los fariseos, el compartir con pecadores los contaminaría ritualmente.
No hay ninguna ley dada por Dios al pueblo de Israel que rechazara o prohibiera el compartir la mesa con ellos. Sí habían leyes de pureza que hablaban acerca de la limpieza y el cuerpo, pero no habían leyes que prohibieran directamente compartir con ellos. ¿Qué hicieron los fariseos? Dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a crear otras leyes que obliguen para que esto no se dé, para que ellos no se contaminen ritualmente, entonces que ni siquiera coman, que ni siquiera se acerquen, que ni siquiera los vean. Y no era el principio de la ley de Dios. Entonces justamente ellos acusaban a Jesús porque él recibía a esta persona, compartía con los pecadores. Cuando Jesús hace esto, está rompiendo esa barrera que había social y declarando públicamente que los marginados también eran bienvenidos al reino de Dios. Y esto era lo que los fariseos rechazaban. Los fariseos decían, no, nada más los santos. Jesús les decía, no, ellos también. En otros pasajes Jesús les dice que Él no va a buscar a personas que están curadas, está buscando enfermos para sanarle, refiriéndose a ellos mismos. No era la primera vez que los fariseos buscaban a Jesús con la intención de acusarle, de señalarle. No era la primera vez, y Jesús en reiteradas ocasiones les dijo, ustedes han olvidado el corazón de la ley de Dios en cuanto a todos los mandamientos. Le menciono lo que dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, enfatizando que la compasión está por encima de todos los rituales que estos hombres habían inventado. Entonces, en numeradas ocasiones Jesús se acerca a los fariseos y defiende, ustedes han olvidado la misericordia que Dios espera que ustedes deben tener. Entonces, pero Jesús en este momento no usa teología profunda, ni usa una defensa directa, sino que Jesús enseña de la forma en que más le gustaba, las parábolas. Las parábolas simplemente eran pequeñas historias que Jesús usaba para relacionar algo muy conocido por las personas para explicar una verdad muy profunda, que de repente con mucha explicación iba a ser difícil. Le decía, mira, te ilustro esto para explicarte este principio, para explicarte este concepto. Y Jesús viene y les refiere una historia para justificar por qué le está recibiendo a estas personas. Y es lo que nosotros conocemos hoy como la oveja perdida. En Mateo les comentaba que también Jesús habla de esta parábola, pero en Mateo lo ve desde la perspectiva de cómo Dios muestra su amor y su misericordia directamente hacia los perdidos, hacia los pequeños. Mientras que aquí Lucas directamente enfrenta o expone que la ilustración de Jesús era hacia los fariseos para mostrar el gozo que Dios siente por aquel que se arrepiente. Amén. Y es una historia sencilla, como les mostré. Al inicio prácticamente se las expliqué, la parábola. Un pastor tiene 100 ovejas, pierde una. De inmediato deja las 99 en el desierto, que era un lugar seguro, un lugar donde estas ovejas no iban a tener ningún tipo de peligro, y va tras la que se perdió. La encuentra y se goza e invita a otros que se gocen. Esa es resumida la parábola de la oveja perdida. Pero hay una profundidad también que desconocemos porque quizás no todos estamos acostumbrados, y más en nuestra sociedad, donde estamos en ciudad, donde de repente el tema de los rebaños. ¿Cuántos conocen un pastor de ovejas? Literalmente pastor de ovejas. No conocemos, entonces tenemos que también entender el contexto cultural cuando Jesús estaba explicando acerca de la parábola de la oveja perdida. Aunque este oficio era un oficio de bajo nivel, el ser pastor de ovejas, no era como quien dice, yo quiero crecer y ser un pastor de ovejas. Un hijo no quería eso, un papá tampoco quería que su hijo fuera un pastor de ovejas. Personas como David resaltaron el nombre de un pastor de ovejas, de que David era un pastor de ovejas que llegó a ser el rey. Entonces, pero sí, era algo que no era muy valorado en esos tiempos, aunque también para lo que era la economía era muy importante, no solamente por la lana, la leche, el propio cordero, la propia oveja. Estas ovejas también eran usadas para los sacrificios en el templo, también eran usadas como trueque. O sea, aún para la actividad económica era importante el tema del pastoreo de las ovejas. Pero podemos entender algunas cosas acerca de lo que era ser un pastor de ovejas. Vamos a hablar de las ovejas.
Las ovejas tienden a desorientarse fácilmente. Isaías 53:6 menciona que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Llama mucho la atención que la palabra de Dios en diferentes pasajes, en diferentes libros, hace referencia a las ovejas. Aquí lo vemos en Isaías 53:6, las ovejas se pierden, tienden a descarriarse, cada quien se aparta por su camino. Depende totalmente de un pastor, como dice Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, por lugares delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me llevará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amar su nombre. Y vemos el trabajo del pastor, porque la oveja necesita ese trabajo de ese pastor. Un pastor que la proteja, que la guíe, que la cuide. Vea que nada más le estoy explicando prácticamente lo que era esta relación pastor-oveja con pasajes bíblicos, porque lo usaban ellos mismos para explicar lo que hacía un pastor de ovejas, pues. El pastor no solo tenía ovejas. El pastor no decía, tengo 99 ovejas. El pastor vivía con las ovejas. El pastor conocía las ovejas. El pastor podía saber, se perdió Pompón, se perdió tal oveja, se perdió tal oveja. Hasta le ponían nombre. Compartían con ellos, porque la actividad de ser pastor de ovejas es una actividad también solitaria. Ellos se apartaban por mucho tiempo del campo y convivían con las ovejas. Estaban con las ovejas. Las cuidaban, las protegían, vieran que no les faltara nada. Si se enfermaban, le colocaban aceite, las ungían para ayudarlas con sus enfermedades. Ellos estaban totalmente comprometidos con el cuidado de sus ovejas. También nos muestra que las ovejas, lo único que conocían era la voz de su pastor. Creo que dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces también las ovejas son capaces de reconocer la voz de su pastor. Si su pastor las llama, ellas vienen. Si cualquier desconocido las llama, ellas no van. Ellas solamente van con la voz de su pastor. Entonces vemos, mis hermanos, detrás de todo este pequeño resumen de lo que era la relación del pastor con la oveja y lo que era el aspecto cultural, vemos que el dejar a las 99 para buscar a una sola demuestra el tremendo valor que tiene cada individuo. No me importa que nada más, o sea, tengo 99, el pastor no decía, es suficiente. Ya estas ovejas pueden tener más cría y siguen creciendo. Él dice, no, me falta una. La oveja perdida, mi hermano, no es un error contable. No es un error contable. Sino es un miembro de la familia que falta. Así lo ve Dios. Dios no dice, bueno, estamos perdidos. No importa, tengo 99 que me siguen. No. Dice, falta uno, voy a buscarlo. Y era una actividad de alto riesgo. ¿Usted cree que la puntería que tenía David, sabemos que Dios puso la dirección de esa piedra para matar al gigante, pero es que estos hombres estaban expuestos al peligro del campo. Estos hombres luchaban contra leones, contra lobos, contra zorros, contra otras amenazas que querían dañar al rebaño. Y tenían que buscar armas. No sé cuántos animales habrá David con esa onda habrá derrotado, porque estos hombres se encargan de proteger a su rebaño. Entonces sí, cada oveja es importante. Y lo vemos en el gozo que siente, que demuestra la parábola. Él no solamente dijo, bueno, sí, la conseguí. No, fue a su familia, a sus amigos, gócense conmigo, conseguí la que se había perdido. El gozo es grande. El pastor no se molestó. Pompón, ¿por qué te perdiste? No, sino con júbilo la carga sobre sus hombros, la lleva a casa. Su alegría era muy grande. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El hallazgo no solo produce alivio, sino que produce una fiesta. Dice, conseguí la que me faltaba. Gracias. Tengo mi rebaño completo, están todas juntas junto conmigo, decía el pastor. Entonces, de esta forma ya recapitulamos en lo que era la parábola. Conocemos el contexto cultural de lo que estaba pasando, la relación del pastor con las ovejas. Quizá más adelante profundicemos un poco más acerca de ahora la tarea del pastor. Llegamos al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Ayúdenme a leerlo allí. ¿Alguien con una voz fuerte que lo pueda leer?
llegamos al corazón de la parábola. Jesús está relacionando el gozo que siente un pastor de ovejas cuando consigue a la oveja que se había perdido con el gozo que hay en el corazón de Dios cuando encuentra a un pecador que se había apartado del redil. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay un gozo inmenso en el cielo por una vida perdida. Sin embargo, Jesús les muestra a los fariseos que ellos venían a acusarle, recuerden eso, venían a acusarle porque Jesús compartía con estos pecadores y no estaban gozosos por eso. El gozo que sentía Jesús por estar con ellos, estos hombres que se arrepentían, no era el mismo gozo que compartían los fariseos. Y esta declaración es devastadora para los fariseos. Mientras ellos en la tierra, los fariseos, están murmurando de que Jesús comparte con un poco de pecadores, Él está diciendo, ¿saben qué? En el cielo hay fiesta y ustedes se están quejando. En el cielo hay fiesta porque estos están llegando a mí. Mi acción de comer con pecadores no es una contaminación, sino es el reflejo terrenal de la alegría celestial, es lo que le está diciendo. Pero ustedes se están quejando. Se están quejando que me estoy llegando al que ustedes consideran pecador, al que ustedes consideran que no lo merece, al que ustedes consideran que es rechazado, porque ustedes se consideran justos. Esta parábola, y es que es tan tremendo el tema de la parábola, no solamente una parábola pareciendo una verdad más. Jesús con esta parábola le está diciendo otra vez, yo soy el Mesías, yo soy el buen pastor. Ya lo vamos a ver. Esta parábola, junto con la de la moneda perdida y el hijo pródigo que le siguen, forma parte de las parábolas de la restauración. Todas, en resumen, enseñan lo mismo. Algo de gran valor se pierde, es hallado incansablemente y es encontrado. Y el encontrarlo produce un gozo inmenso. No es solo una ilustración, como les decía, sino es una descripción misma de la misión de Jesús. Es el cumplimiento de la promesa de Dios en Ezequiel 34. Vea lo que dice allá la promesa, la profecía en Ezequiel 34. Yo mismo buscaré a mis ovejas, buscaré a las perdidas, traeré a las descarriadas. Jesús es la encarnación de ese pastor. Él les está diciendo, ustedes rechazan a esto, pero ¿saben qué? Cuando yo me acerco, los busco, los encuentro, estoy demostrándoles que yo soy el que soy, que yo soy ese buen pastor que viene por ella. Y esto obviamente enfurecía más a los fariseos. Ustedes se ponen a ver cada vez que Jesús decía, yo soy el Mesías. Ellos se rasgaban su vestidura en señal de molestia, de duelo. Jesús le está diciendo otra vez, yo soy ese buen pastor que da su vida por sus ovejas. Ese pastor que no solamente las busca, sino que da su vida por ellas. El gran gozo del pastor de la parábola es el reflejo del mismo gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cada vez que una persona dice, Señor, reconozco mi condición de pecado, no lo sabía, ahora sí lo sé. Y sé que solamente tú, con lo que hiciste en la cruz, me has dado la oportunidad de ser salvado, de ser reconciliado contigo mismo. Creo en ti y me arrepiento de mis pecados. Ese día se prende la parranda en el cielo, se prende el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, ya aquí vemos de forma general, completa, lo que es esta parábola. Yo tengo al menos dos principios que se desprenden de estas parábolas. El primero es el valor infinito del perdido, el valor de cada uno de nosotros. Recordemos que cuando las parábolas fueron escritas, o hasta el momento donde vamos por los evangelios, históricamente, veámoslo así, ellos en ese momento solamente habían visto hasta un Jesús que hacía milagros, un Jesús que enseñaba con autoridad, un Jesús que tenía sus detractores, los fariseos que le señalaban, hasta ese momento tienen eso. Nosotros, a la actualidad, tenemos la revelación completa. Vemos qué pasó después, los milagros que siguió haciendo, los muertos que resucitó, vemos su crucifixión, vemos su resurrección, vemos su obra completa y vemos lo que pasará,
que era como leía Ángela. Tenemos la historia completa. Y ya nosotros también tenemos una misión, como dicen Hechos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que las aplicaciones que pongamos en práctica son referenciadas a esto, viendo ya la historia completa. Los creyentes, nosotros debemos mostrar la misma misericordia y amor de Dios, extendiendo el mensaje de salvación a aquel que no le conoce. Este amor se ve reflejado tan grande en el sacrificio que hizo Jesús por el perdido con fin de reconciliarlo consigo mismo. Podemos ver el sacrificio que hubo en el cielo, metafóricamente hablando. El sacrificio del Padre. El Padre envió a su Hijo amado en que tiene complacencia. Muy difícilmente usted entregaría a su hijo, ¿cierto?, para morir por una persona. Y más si esta persona es mala. Y más si esta persona lo rechaza. Y más si este hijo suyo es bueno, no le hace nada a nadie, es justo. Vea el sacrificio grande que hizo Dios Padre. El sacrificio grande que hizo Dios en la persona de Jesucristo. Despojándose de su gloria, despojándose de que los ángeles le sirvieran. El Creador que hizo los cielos y la tierra vino y se hizo hombre como nosotros. El Creador se hizo criatura. Y Él sabía que estaba dispuesto a ser rechazado, a ser señalado, a ser traicionado también por sus seguidores, a ser lastimado, a ser sacrificado, a ser muerto por nosotros. Él lo sabía, no le importó. Él no ganaba nada, Jesucristo. Quienes ganamos mucho éramos nosotros. Amén. Y así, aún así se entregó, habitó, soportó y sufrió para rescatarnos. Y el buen pastor dio su vida para rescatar no solo a uno, sino a todo su redil que estaba perdido. Entre ellos tú, entre ellos yo, Él dio su vida por todos nosotros. Con cada alma ganada se escuchaba en el cielo el gozo de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Siempre recuerde eso, mi hermano. En el cielo hay gozo por uno que se arrepiente. Discúlpeme que haga tanto énfasis en esto, pero a veces nos pasa como cristianos que no sentimos tanto gozo por uno que se arrepiente. Más bien, cuando escuchamos que un pecador perdido se arrepintió, decimos, hay que ver su fruto, a ver si es verdad. ¿Verdad? Muchos tomamos esa actitud. No, se arrepintió tal, hay que ver su fruto, a ver si es verdad. En vez de decir, Señor, gracias, porque Él pudo ver la verdad. Llévese eso, en el cielo y gozo por uno que se arrepiente. Yo como creyente debo también gozarme y revisar por qué no me estoy gozando cada vez que uno se arrepiente. Entonces nosotros como creyentes tenemos una tarea muy grande. Aún quedan muchos, mis hermanos. Hay muchas ovejas perdidas, como nosotros fuimos en algún momento, esperando ser reencontrados y reconciliados con su Padre Celestial. Amén. Debo hablar un poco acerca de los peligros de la alegorización para esta parábola. Tradicionalmente se ha escuchado que la oveja descarriada es aquel creyente que un día cree y se descarría. Y entonces enfatizan que la parábola trata sobre este creyente que se descarría. Pero esta es una interpretación errónea acerca de la alegorización. No existe tal término, mi hermano, como un creyente descarriado. Eso no existe. Sí existe personas que creyeron estar en el redil, pero nunca lo estuvieron. Entonces, cuando el corazón de esta parábola se centra en el pecador perdido, veámoslo como aquella persona que no ha conocido a Dios. Veámoslo como aquella persona que está de espalda a Dios. Veámoslo como aquella persona que no ha reconocido su necesidad de ser salvado, su necesidad de ser reconciliado. Ese es la oveja perdida, ese es el pecador que necesita arrepentimiento. Entendemos que nosotros, así como un día llegamos al arrepentimiento, también ellos necesitan conocer al Señor y también arrepentirse de sus pecados. Como le comentaba, en el cielo hay gran gozo cuando uno se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
Es interesante este tema del justo. Cuando uno inicialmente lee la parábola y dice 99 justos que no necesitan arrepentimiento, uno a veces piensa, no, son los creyentes que ya están arrepentidos. Pero no. Cuando Jesús le refiere a esta parábola, recordemos a quién se la está diciendo, a los fariseos. Porque los fariseos se reconocen a sí mismos como justos que no necesitan arrepentimiento. Y es delicado porque prácticamente Jesús lo que le está diciendo, mira, si tú te consideras justo, entiende que en el cielo no hay alegría por ti, porque no te has arrepentido. Tú necesitas conocer al Señor, reconciliarte con tu Padre Celestial. Ese día se habrá gozo, ese día se habrá alegría. Pero mientras sigas como estás, no, porque tú mismo decidiste que no lo necesitabas. El segundo principio que yo encuentro aquí es que hay un gran gozo en medio de la restauración. El verdadero creyente se alegra y no es de tropiezo en la búsqueda del perdido. Ya hablamos del gozo en el cielo ante el pecador que se arrepiente. Ese mismo gozo debe estar presente en todos nosotros cada vez que un pecador reconoce su necesidad de arrepentimiento. Todos necesitan a Jesús así como nosotros lo necesitamos. Todos necesitan escuchar lo que Él ha hecho por nosotros y el camino que nos ha abierto al Padre. Hermanos, si Dios tuvo misericordia de ti, le hablo a los creyentes, si tuvo misericordia de ti, ¿no crees que también tendrá misericordia de aquel que tú dices que no lo merece? ¿Por qué tú consideras que tú eres menos pecador que otra persona? ¿Por qué quizás en algún momento puedes decir, yo soy un justo y no necesito arrepentimiento? Esa persona sí. Eso puede ser hasta una evidencia de que o es un creyente muy maduro o hay una conversión que debemos evaluar, revisar. ¿Qué está pasando allí? Si Dios tuvo misericordia de nosotros, también puede tenerla por los demás. Sin importar la condición, y esto lo digo a todos, sin importar qué tan grave u horrendo sea tu pecado. Ante los ojos de Dios no hay distinción. Ante los ojos de Dios solo están los perdidos y los hallados. Esas son las dos formas en que Dios nos ve. Los perdidos y los hallados. Si tú has reconocido tu situación y necesidad de ser salvado, has dado el paso de arrepentimiento reconociendo que solo Cristo a través de sus méritos puede salvarte, entonces ya no estás perdido. Eres del grupo de los salvados, de los rescatados, de los que ya en el cielo ha habido fiesta por ti. Sin embargo, si no lo has entendido y te consideras justo y no un pecador como se consideran los fariseos, déjame decirte, amigo, que en el cielo no hay alegría, al menos hoy por ti. No lo hay. ¿Qué es el pecado? Vamos a ver, ¿quién me ayuda a poder definir este término de pecado? La transgresión de una ley, es decir, no cumplir esa ley. Desobedecer a Dios. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo? Lo que nos aparta de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Lo prohibido por Dios. Ahora, deme ejemplos de lo que son pecados. ¿Ah? Asesinar, matar. ¿Qué más? Mentir. Egoísmo. Robar. Negar a Dios. Hipocresía. Idolatría. Avaricia. Juzgar de forma injusta sería. Ajá. ¿Qué más? Orgullo. Fornicación, adulterio. Bueno, mi intención, mi hermano y amigo que nos visita, no es decir tú eres esto, sino ante la ley moral que Dios ha puesto en el corazón de cada uno, examinarse. ¿He quebrantado a alguno de los mandamientos de Dios que me dice que esto es pecado? Quizás no has matado, pero has visto con odio y amargura a una persona que ha hecho mal contra ti. Jesús dice que eso es considerado como un tipo de asesinato. Quizás no has fornicado, pero has visto de forma no sana a una mujer o otro hombre.
Quizás no has robado un banco, pero has codiciado lo que tiene el vecino o tu amigo. Quizás no te postras frente a un ídolo o una estatua, pero sí ves con mayor valor tu trabajo, tu dinero, que como ves a Dios. Quizás en todas estas cosas te consideras justo, pero solamente el Espíritu Santo es el que puede decirte, tú necesitas del Señor también. Amén. Amén. La vida de nosotros, de cada uno, es valiosa y Jesús lo demostró con su propia vida. Siendo el buen pastor, tomó forma de cordero. Siendo inmolado, pagó el precio que nos tocaba pagar a nosotros. En aquellos tiempos, el sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha ni defecto, era un claro símbolo de lo que vendría. Nosotros, los que somos a través de la palabra de Dios considerados como gentiles, quizás no comprendemos mucho el tema de los sacrificios, porque hemos crecido en una cultura donde tú no tienes que sacrificar algo por algo que hiciste. No lo conocemos, entonces necesitamos conocer un poco de la cultura. Dios permitió que se diese esta manera, donde un cordero, un animal, cargaba con el peso del pecado de expiación. Y este animal debía ser perfecto, sin manchas, sin ningún hueso partido, un animal perfecto, hermoso, gordo, así como la ofrenda que le entregó Abel al Señor, hermoso. Y este animal soportaba el peso del pecado en él, lo que se conoce como la expiación. Y este animal debía morir, debe ser sacrificado. Y su sangre proveía el perdón que permitía la justificación del pecador arrepentido. Este acto, el de que un animal recibiese todo el pecado de un pueblo, fuese muerto, su sangre fuese derramada, era necesario para redimir al pueblo perdido y satisfacía temporalmente la justicia divina. El mismo Dios les dijo a Adán y Eva, el día que comas este árbol, ese día ciertamente morirás. ¿Qué significa esto? Si tú has pecado, si tú has roto uno de los mandamientos de Dios, tú debes pagar con tu propia vida. Entonces, si alguno de nosotros, hasta antes que Cristo, pecaba de alguna manera, la única forma era morir por causa de tu pecado. Ahí vemos el principio de aquellas leyes que nos parecían horrendas, que era por lo menos el tema de cuando era considerada una pareja en adulterio, debían ser apedreados. Porque era mostrando Dios su justicia divina y que Él no se complace del pecado, que Él no compagina con el pecado, que para Él eso es algo horrendo. Todas esas leyes que a veces nos parecen horrendas o muy fuertes, al final tratan de que entendamos algo. El pecado produce muerte y aquí entra Cristo. Pero Cristo nos regala vida eterna. Entonces, Dios estableció esta forma acerca de los sacrificios para poder mostrar gráficamente la grave consecuencia del pecado y la necesidad de una reconciliación con Él. Si el cordero era matado, pues, o moría, mejor dicho, su sangre era derramada por el pecado del pueblo, pero el pueblo al día siguiente se tropezaba y salió una mala palabra, ya otra vez ya perdió la redención. Era necesario otro sacrificio. Y si el pueblo otra vez venía y volvía, era necesario otro sacrificio. Por eso Dios decía, ya estoy harto de sus sacrificios, de sus machos cabríos que han asesinado. Y entonces el pueblo lo tomó como algo muy práctico. Bueno, no importa, mañana vengo, hago un negocio medio ilegal y voy y sacrifico 2 corderos y ya listo, me purifico. Pero después vengo y hago esto, mañana pago mis votos allá en el altar y listo, ya estoy otra vez justificado delante de Dios. Dios dijo, no, quiero misericordia y no más sacrificio. Entonces envió al Cordero que limpia de una vez y para siempre. ¡Aleluya!
Este Cordero Santo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pudo cumplir a cabalidad la ley de Dios dada a Moisés y presentarse como el Cordero Santo y sin mancha, capaz de pagar el precio por el hombre pecador. Él entregó su vida en sacrificio perfecto y derramó su sangre para cumplir con la demanda de la muerte. Cristo tomó nuestro lugar para rescatarnos de una eternidad separada de Dios. Él murió en tu lugar y en mi lugar. Él fue ese Cordero. Yo sé que Oscar, por causa de su pecado, merece morir. Pero yo, Jesús, voy a tomar su lugar en esa cruz y voy a pagar por él. Y así, él puede pagar, o él ha pagado, por aquellos que han creído en él y lo han buscado, aquellos que reconocen que necesitan esa salvación. Amén. Para demostrar a Jesucristo que no solamente es ese Cordero inmolado, sino que también tiene poder sobre la vida y la muerte, triunfante se levantó al tercer día, venciendo al poder de la muerte y dándonos la potestad de un día levantarnos de la muerte física a la muerte espiritual. Y de esta manera Él cumplió a cabalidad su misión como Salvador. Jesús vino como hombre, sufrió como hombre, fue tentado en todo, mas no pecó, fue el Cordero Santo sin mancha, fue crucificado en esa cruz, derramó su sangre para el perdón de pecados de nosotros y para que lavemos nuestras ropas en Él. Murió y al tercer día resucitó. No se quedó en esa tumba. Aleluya. Un día ese Cordero volverá, pero ya no como un Salvador, sino como un juez. Y separará a las ovejas de las cabras. Los que hayan creído y hayan reconocido quién es Él y su necesidad, la necesidad de cada uno de rescate, como los que comían con Jesús, Él dirá: ven, entra al gozo de tu Señor. Pero aquellos que se consideren justos como los fariseos, aquellos que escuchen esta verdad y dicen: bueno, pero eso no es para mí, eso es para otro. Lamentablemente, amigo, déjame decirte que te espera una eternidad separada de Dios. Y una eternidad de sufrimiento, es lo que dice la Biblia. Jesús mismo, una de sus mayores enseñanzas, o de lo que más habló, fue el infierno, porque es real. Y Él sí vino, fue para librarte de ese infierno en donde ya estás y estarás eternamente si no crees en Él. Una última aplicación a mis hermanos los creyentes. Dios nos ayude a ser los que se gozan y comparten el mensaje de salvación sin hacer acepción de personas. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando, bautizando, predicando, todo lo que Él nos ha enseñado. El buen pastor nos mandó: vayan y busquen más ovejas mías. Vayan y busquen más perdidos que necesitan rescate. Dios nos guarde, mis hermanos, de ser de tropiezo, considerando: bueno, pero este sí merece escuchar el evangelio. Pero este es muy pecador, este no se va a salvar nunca. No, pero es que yo conozco a mi tío, ese tío mío es difícil. Y es borracho el hombre y le gusta, es mujeriego y todo lo demás. No, eso no. No voy a perder mi tiempo predicándole. ¿Para qué? ¿Para que se salve? No lo merece. Quizás no lo decimos, pero podemos que lo pensemos. ¿Entiendes? Dios nos guarde, mis hermanos, de tener esa actitud. Dios nos guarde de cerrar nuestra boca para no compartir el evangelio. Dios nos guarde de repente de decir: prefiero mi comodidad que sacrificar mi tiempo, mi espacio, mis recursos en compartir el evangelio con los demás. Dios nos guarde de ser indolentes, mis hermanos, con la misión. Dios nos guarde de ser insensibles por el perdido. A los amigos que nos visitan o que escuchen esta predicación, el Señor tenga misericordia y los llame también a conocerle. No desaprovechen la oportunidad que el Señor les ha dado de escuchar su palabra. Si tú nunca habías escuchado el mensaje de salvación, el evangelio,
sepa que ese día ha llegado, el día de salvación para ti. Si tú crees en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y murió por ti, entregó su vida para darte salvación, déjame decirte que hoy mismo habrá fiesta en el cielo, si lo crees. Dios tenga misericordia y nos permita conocer su palabra, entender su palabra. Que el día a día, que las cosas de este mundo, que los afanes de este mundo, no nos hagan olvidar lo más valioso, que es una vida eterna junto con Cristo, junto con Él. Lo demás no vale. Algún día todos moriremos físicamente. Algún día las finanzas se acabarán. Algún día todo se acabará. Pero quedará algo en la eternidad que sí es cierta. A los que han creído y a los que han reconocido su necesidad de ser salvados, estaremos con el Señor, donde no habrá más tristeza, no habrá más dolor, solo habrá gozo eterno. Pero hermano, amigo, mejor dicho, que rechaza al Señor, te espera una eternidad triste, sabiendo que Dios te ama, pero que tú le rechazaste. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad que el Señor te ha dado de escuchar su palabra. Si eres cristiano, para hacer la misión, y si no lo eres, para reconocer tu necesidad de Él. Y pidámosle al Señor que nos ayude, ¿le parece? Vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Póngase sobre los pies, en señal de reverencia, y pidámosle a Él que nos ayude. Señor Jesús, gracias por tu gran amor por nosotros. Gracias porque un día, Señor, viniste como el buen pastor a rescatar al que se había perdido, Señor. Entre ellos estaba yo, estaba cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu gran amor inmenso que no merecemos, Señor, por derramar tu sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, Señor, para redimirnos, Señor. Gracias por tu sacrificio, Cristo. Gracias, Señor, porque a pesar de que nos descarriamos, tú no nos vistes como una oveja más, sino que nos viste como tu familia, como aquel que se ha perdido y que necesita rescate, Señor. Gracias porque te entregaste, diste tu vida por nosotros, nos diste salvación, nos diste perdón, Señor. El cielo se goza cada vez que uno cree, cada vez que uno se arrepiente, Señor. Nosotros también nos gozamos, Señor, cada vez que un familiar, amigo, hermano, de sangre, Señor, también se arrepiente. Y hoy queremos pedirte, Señor, primero por aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que, Señor, quizás en el día a día, en los afanes, o el simple hecho de que no habían escuchado el mensaje de salvación, no te habían conocido, Señor. Queremos pedirte para que tengas misericordia por ellos, Señor. Que así como tu Espíritu Santo un día nos hizo convencer nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de salvación, así un día también puedes hacerlo con ellos, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos esos que se pierden, Señor. Ayúdanos a nosotros también a hacer nuestra misión de ir y predicarles el Evangelio, Señor, con denuedo, Señor. Guárdanos, Señor, de ser como los fariseos que murmuraban y se quejaban de que compartamos el mensaje de salvación a los perdidos. Guárdanos de ser así, Señor. Más bien ayúdanos a gozarnos cada vez que uno se arrepiente, cada vez que uno te reconoce como su Señor, como su Salvador, te reconoce como ese Dios poderoso que dio su vida para entregarla por nosotros y pagar nuestro precio en esa cruz. Gracias, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy están aquí escuchando de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a vivir una vida, Señor, donde veamos ese gozo, Señor, donde cumplamos la misión, Señor, y ahora también demos el paso en arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más, Señor, y gracias por el gran privilegio que nos das de estar en tu presencia, alabarte, adorarte y de escuchar de tu palabra, Señor. Bendito seas tú por siempre y para siempre, Señor, y te seguimos esperando, Señor. Un día vendrás por nosotros y ya todo esto pasará, Señor. Estaremos contigo eternamente agradecidos por tu gran amor y por tu gran bondad, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. En tu nombre oramos agradecidos por todas estas cosas, Padre. Amén. Dios les bendiga.